Lácteos Trébol, Shorty Beef, La producción de arroz en el Paraguay se encuentra en pleno crecimiento. En la zafra 2019-2020 se llegó a 1.100.000 toneladas. Este volumen de producción constituye un 91% de incremento en comparación con la cosecha de la zafra 2012-2013. Para conocer un poco más sobre la producción de este cereal, llegamos hasta la compañía Arazape, en el distrito de San Miguel, departamento de Misiones. En este lugar se encuentra ubicada una productora y procesadora de arroz en medio de una reserva ecológica. Se ha convertido a lo largo de los años en una de las principales exportadoras del país en materia de producción de arroz con compromiso social y ambiental. Agriplus es una empresa que empezó con el arroz hace 22 años. Empezamos con producción de cultivo de arroz. Iniciamos en aquellos años con 150 hectáreas y hoy somos productores de arroz e industrializadores de arroz, ¿verdad? Estamos exportando casi el 100% al mercado exterior. Y bueno, hacemos todo el proceso desde la preparación de suelo hasta el arroz blanco, pulido, listo para consumo, para llegar al consumidor. La cuenca del río Tebicuary siempre se caracterizó por la producción de arroz. Actualmente la producción está en crecimiento en nuestro país, sumándose a esta cuenca la zona del Bajo Chaco. Tuvimos un crecimiento abrupto en los últimos años, prácticamente se quintuplicó el área en los últimos 10 a 15 años. Y eso es el resultado de varias condiciones, tanto de mercado como de espíritu del productor, de arriesgarse a producir más y a proveer mercados internacionales que son fuera del Mercosur, ¿verdad? Paraguay siempre fue un proveedor, sigue siendo un proveedor importante de arroz de Brasil. Sin embargo, hoy estamos accediendo a 32 mercados distintos. Entonces, todo eso llevó a que tengamos unas muy buenas condiciones para crecer, buenos costos de producción, buenas condiciones de suelo, buenas condiciones climáticas. Y bueno, el afán también del productor de arroz de hacer bien las cosas nos llevó a estar hoy en las estadísticas mundiales de exportación de arroz. En el año 1998 se inicia la primera zafra de lo que sería este gran emprendimiento que en sus primeros años se dedicaba únicamente a la producción agrícola del arroz sin procesamiento industrial alguno. Gradualmente se fue ampliando el área de cultivo, agregando procesos básicos como secado, almacenamiento y molienda, llegando de esta forma a cubrir todo el proceso completo, teniendo incluso capacidad de comprar y procesar producción de terceros. Nosotros hoy estamos como Agriplus produciendo 4.000 hectáreas de arroz. Tenemos otras unidades en las que en total completamos unas 7.500 hectáreas de arroz, ¿verdad?
pero aquí en donde estamos tenemos 4.000 hectáreas de arroz y una planta industrial para procesar hasta 6.000 hectáreas de arroz. Bueno, para una producción con tecnología se tiene que optimizar el agua. Para la optimización de agua se utiliza, hoy en día hay muchos sistemas satelitales de nivelación de suelo, de sistemas de riego con mangas plásticas, los cuales son sistemas en donde se optimiza el consumo de agua del cultivo de arroz. Nosotros somos un país bendecido con mucha agua, un país con bastante agua dulce. Creo que hoy en día el Paraguay es uno de los países con mejores condiciones para incrementar el área de arroz, te diría hasta del mundo, ¿verdad? A nivel extensivo. Algunos me dirán que los países asiáticos son los mayores productores, pero son productores pequeños, muchos pequeños productores que hacen a todo el volumen que producen esos países. Sin embargo, a nivel de producción extensiva, condiciones, tanto factores de producción climáticos, ambientales, sociales, mercado, accesibilidad, condición país, impositivo, todas las condiciones son ideales para producir arroz en Paraguay. En promedio, el país exporta alrededor de 800.000 toneladas por año. Brasil, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Congo, Gambia, Angola, Sudáfrica, España, Italia, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, son algunos de los destinos a donde llega el arroz paraguayo. Brasil sigue siendo el principal mercado y eso no hace a que nosotros estemos accediendo cada vez a mayor mercado. Así como incrementó Paraguay su producción, también incrementó, como estaba diciendo, 32 mercados. Hoy son el destino del arroz paraguayo. El principal sigue siendo Brasil y con la pandemia el arroz tiene una peculiaridad y hay algunas publicaciones científicas que hablan de que en condiciones de crisis hay ciertos cereales, entre ellos el arroz, donde se incrementa su demanda, su consumo y por lo tanto su precio. Entonces la condición de pandemia fue en cierto modo favorable para el mercado de arroz. Tuvimos inicialmente unos incrementos enormes de precio, hasta 30-40% en los mercados asiáticos, los cuales quisieron asegurar, ante la incertidumbre de pandemia, quisieron asegurar su mercado interno y eso llevó a unos precios internacionales muy altos. Sin embargo, Brasil ahora está en una condición de demanda debido a un par de años que trae una producción más baja de lo habitual y a eso sus condiciones cambiarias que le favorecieron la exportación. O sea, Brasil produjo menos y exportó más y evidentemente tiene entonces un déficit importante de arroz, el cual el que mejores condiciones para proveer y para satisfacer ese déficit es Paraguay. Y eso se dieron esas condiciones para que Brasil a partir del mes de mayo, junio, empezó a tener un precio interno muy importante y hoy se ve reflejado en los buenos precios que están pagando al arroz paraguayo, ¿verdad? Que realmente llevábamos como 6 o 7 años, no recuerdo exactamente, que no teníamos precios tan buenos como los de ahora, ¿verdad? El arroz por naturaleza forma parte de un proceso productivo agroindustrial con una alta dependencia del factor humano, lo que genera un impacto positivo en la economía local.
El cultivo del arroz en Paraguay data de principios de las misiones jesuíticas y actualmente está emergiendo como un rubro de exportación de calidad. El calendario del arroz es el siguiente. Uno empieza a preparar suelo. Si es un suelo que va a sembrar en año consecutivo, una vez cosechado, la cosecha va entre enero y abril. Una vez cosechado se empieza a preparar ese suelo y a dejar en condiciones para la siembra en septiembre. La siembra inicia en septiembre. Los últimos años estamos nosotros en Paraguay iniciando agosto. La mayoría empieza a mediados de agosto. Y se están dando muy buenos resultados con esas épocas de siembra. También hay nuevas variedades que están viniendo. Entonces sembramos en una ventana muy importante entre septiembre, octubre, noviembre. Lo ideal es entre septiembre y octubre, ¿verdad? Eso nos lleva a tener una cosecha enero, febrero, marzo y en algunos casos llega hasta abril, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones climáticas que permita sembrar todo en una etapa. Ahí tenemos una ventaja competitiva Paraguay con el resto de los países, que tenemos una ventana de siembra y por lo tanto de cosecha mayor, lo cual nos hace ahorrar un poco en maquinaria respecto a los demás países, ¿verdad? Entonces, lo que sembramos entre septiembre y octubre, tenemos a los 20 días, 25 días aproximadamente empieza en riego y luego tiene unos 90 días de riego. Luego se suspende ya el riego y empieza a tener la última etapa de maduración la planta para iniciar a cosechar a partir de enero, ¿verdad? Ese es más o menos el calendario. Ahora, a nivel productivo es eso. A nivel industrial nosotros estamos produciendo, molinando todo el año. Prácticamente los molinos ya no tienen una estacionalidad de trabajo. Las condiciones y la coyuntura que hay de mercado hace de que distribuyamos el molinado en todo el año, así aprovechamos bastante las distintas condiciones de mercado. Y bueno, eso es más o menos el ciclo del arroz. Pese a las condiciones propias del arrozal, en el lugar también se practica la rotación de cultivo, una actividad que los productores vienen implementando con la ganadería y otro tipo de plantaciones. El arroz se puede rotar con varios cultivos y con varias producciones agrícolas, agropecuarias, ¿verdad? Porque nosotros tenemos rotación con ganadería, tenemos rotación con soja, tenemos algunas experiencias con sorgo, hacemos un poco algo de sorgo, algo de forraje en general, y bueno, depende un poco de cada sector del campo, ¿verdad? Pero la tendencia a nivel Mercosur, digámosle, de producción, se está empezando a rotar bastante con la soja. Y eso en combinación con soja, que no es una soja, es una soja que tiene que estar adaptada a este suelo, que es un suelo un poco más anegado, que gracias a las investigaciones hoy tenemos variedades que aguantan bastante el encharcamiento, variedades de soja me refiero. Entonces con eso hoy prácticamente estamos en una combinación arroz-soja muy interesante y en crecimiento. Y le diría que va a ir creciendo en los próximos años. El crecimiento en la producción de este rubro en el país se da pese a que los productores de este cereal están enfrentando varios desafíos, como por ejemplo la necesidad de una mayor y mejor investigación. La tendencia es seguir creciendo por lo que le comentaba de todas las condiciones favorables que hay en este país para incrementar el área de arroz. Y la demanda creciente que está habiendo de alimentos en el mundo. La coyuntura de pandemia es una situación de ahora, pero la demanda de mayor arroz a nivel mundial es genuino, independientemente de esta condición de pandemia, va a incrementarse en los próximos años.
Entonces yo le diría que sí, las condiciones se dan para crecimiento. La zona de mayor producción de arroz era toda la cuenca del río Tebicuarí. Hoy el incremento de área de arroz se está yendo hacia el río Paraguay. Estamos hablando de la región oriental y la región occidental. Hay producción importante de arroz en el Chaco, lo cual está teniendo resultados interesantes. Y todo lo que es la región oriental también tenemos incremento de área sobre el río Paraguay. Entonces yo le diría que sí, vamos a tener un incremento importante. Un estudio que hicieron un Instituto Internacional de Arroz dice que la zona con mayor potencial de crecimiento de arroz en el mundo comprende una circunferencia cuyo centro está donde se une el río Paraguay y el río Paraná. Y el radio de esa circunferencia son aproximadamente 500 a 600 kilómetros. Eso abarca Paraguay, abarca algo de Argentina y abarca Brasil, una zona de Brasil. Dentro de esa circunferencia, el país con las mejores condiciones de los factores de producción para incrementar área es Paraguay. Entonces yo le aseguraría que es inminente un incremento importante de área de arroz en Paraguay. Y estamos no solamente en área, hay que decirlo, el arroz paraguayo tiene una calidad para competir en cualquier parte del mundo. Necesitamos más investigación en arroz. Nosotros la tecnología que estamos aplicando en Paraguay es adaptada por nosotros mismos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de los países vecinos. Nosotros necesitamos investigar en Paraguay el arroz, necesitamos investigar en genética de arroz. El sector privado no puede hacer eso, o sea, podemos colaborar, pero necesitamos bastante investigación en genética, tecnología. Para tener nuestro propio arroz, tenemos que tener una variedad de arroz paraguayo, no depender de variedades del extranjero. Y eso creo que es un punto que va a dar esa sustentabilidad y va a dar un salto enorme en nuestro arroz. Aparte de una mayor investigación para encontrar una variedad mejor adaptada a nuestro suelo, también los pequeños y medianos productores necesitan una mayor asistencia en financiamiento y transferencia de conocimientos. Invertir en eso, por supuesto que eso necesita voluntad política, necesita invertir y necesita continuidad, porque no es una cosa que se resuelve en 1 o 2 años. Estamos hablando que necesitamos como mínimo 15 años para nosotros tener una estabilidad en tecnología de arroz a nivel nacional, una tecnología nuestra, ¿verdad? Entonces tiene que tener esos aspectos. Por otro lado, para el mediano y pequeño arrocero se necesita lo que la mayoría de los productores medianos y pequeños del Paraguay necesitan: financiamiento y asesoramiento técnico. Esos 2 aspectos son importantes. Hay muchos pequeños productores tradicionales. Acá en la zona hay pequeños productores tradicionales, no muy lejos de aquí, que dejaron el arroz, principalmente porque no accedieron a tecnología y no accedieron a créditos que le puedan permitir invertir en las tecnologías, ¿verdad? Que le van a dar mayor productividad y por lo tanto mayor rentabilidad a su producto, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va lo que el productor pediría, ¿verdad? Tanto grande como pequeño. Hay una variedad paraguaya, pero que no
no está difundida ni no tenemos, no reúne creo que no todos los requisitos que necesitamos como productores, la alta productividad y ciertas características para cumplir con los mercados de destino, ¿verdad? Nosotros en Paraguay, en su gran mayoría, se tiene variedades brasileras, variedades desarrolladas en el sur de Brasil, que tienen las condiciones muy parecidas a las nuestras. Y siendo también Brasil tradicionalmente uno de los principales mercados, es lógico que produzcamos una variedad que ellos mismos consumen, ¿verdad? Esa es la principal variedad. Luego hay un montón de variedades más exóticas que se está intentando probar y se está intentando establecer, registrar y todo eso, pero hoy te diría el 90-95% son variedades del sur de Brasil. El cultivo de arroz es uno de los rubros fuertes en el sur del país, por lo que las investigaciones en el área son muy importantes, más aún teniendo en cuenta que no existen hasta el momento variedades autóctonas. La empresa que produce en Arazapé Misiones cuenta con un reservorio de agua que carga en época de mucha lluvia, decreciente y cuando hay agua en abundancia, como en octubre y noviembre. Este reservorio se utiliza en temporadas de estiaje de modo a no utilizar el líquido de otro lugar. Un productor con tecnología, que quiera trabajar en serio, tiene que asegurarse de tener agua. No puede depender de la variación de las condiciones climáticas. Entonces, el productor que hace bien las cosas tiene reservorio, tiene acopio de agua y a esta altura está preparado con suficiente agua para cultivar su arroz. No tiene que depender de la lluvia ni de la sequía. Esta condición de sequía normalmente conlleva bastante días de luminosidad, lo cual es fisiológicamente muy beneficioso para el arroz. O sea, en condiciones de sequía suele darse mucha luz y eso suele hacer que el arroz rinda bien. Para lo cual, si uno tiene y se prepara con tiempo y hace bien las cosas y tiene el agua disponible, te diría que es un año bueno para el arroz. Sí, nosotros aquí tenemos un reservorio de agua que consiste en un dique de 2,5 kilómetros de largo, lo cual aprovecha una condición topográfica. Acá no estamos hablando de ningún cauce de agua natural, nada. Sencillamente unas condiciones topográficas que aprovechamos para acopiar agua de lluvia. Nuestro reservorio tiene tiene unas 300 hectáreas de área aproximadamente cuando está bien cargado. Y llega a tener en algunos lugares una profundidad de hasta 15 metros de agua, ¿verdad? A partir de ahí el reservorio tiene una cuenca de acopio, o sea, toda la lluvia que cae en 2.000 hectáreas de pastura natural va y se acumula en el reservorio. Entonces ahí nosotros aseguramos esa agua y es un agua natural que se acopia a partir de lluvia y
eso tenemos como su nombre lo dice, de reserva para el riego del arroz. A partir de ahí hay un 60% del área que se distribuye por gravedad a partir del reservorio, y luego hay el resto, un 40%, se hace un rebombeo para superar ciertas alturas que tenemos, y se hace un rebombeo para llegar a regar el 100% del área. Estas proporciones varían un poco según la rotación, porque hay que decir, nosotros estamos rotando también área, estamos cuidando nuestro suelo, rotando área para control de maleza, enfermedades, y bueno, eso nos permite también tener un menor costo en el tiempo debido a menor consumo de agrodefensivos, ¿verdad? Incluso de fertilizantes. Entonces, esa rotación es muy importante. Entonces, estas proporciones varían según esa rotación, pero aproximadamente este año va a ser así, 60% por gravedad y 40% por un rebombeo. Huirá Paraguay viene realizando varios proyectos que vinculan la producción de arroz y la conservación de biodiversidad en los campos. Los cultivos de arroz son humedales artificiales que albergan temporalmente una rica variedad de fauna, en especial aves acuáticas que encuentran en los arrozales recursos para su alimentación. La presencia de aves en las distintas etapas del ciclo del cultivo es un indicador de la salud del arrozal. Este campo tiene la peculiaridad que es una reserva privada. Venimos trabajando con Huirá Paraguay, la ONG, venimos trabajando ya, creo que en total son 15 años, donde se viene tomando medidas y trabajando con ellos en varias cosas. Entre ellas tomando medidas para proteger varias especies en vía de extinción, varias aves en vía de extinción de la zona. Ellos tienen un trabajo de 10 años en el cual encontraron que independientemente de la producción de arroz, en esos 10 años se incrementó el número de 4 especies en vía de extinción, 4 aves en vía de extinción. Entre ellos nuestra ave estrella es el Chopiza Guyú, que tiene una peculiaridad. Hay una zona acá del campo donde va muy bien, le gusta estar ahí, y ahora estamos trabajando en un proyecto de hacerle un seguimiento e investigación, de saber más sobre esa ave, ¿verdad? Porque se desconoce mucho sus costumbres alimenticias, sus hábitos, y bueno, están haciendo un proyecto para un sistema de monitoreo en el cual ellos van a saber más sobre el Chopiza Guyú, y a partir de ahí vamos a poder tomar más medidas para preservarlo, ¿verdad? Durante la preparación del terreno para el cultivo, son comunes las aves rapaces y palomas que se alimentan de los insectos, raíces y semillas que quedan expuestos al remover el suelo. El inicio del riego de las parcelas coincide con la llegada al país de aves playeras provenientes del hemisferio norte. Es así que se pueden encontrar bandadas importantes de chorlos, compartiendo el hábitat con otras especies como los curucau, garzas y varias especies de patos, alimentándose de larvas que quedan expuestas al contacto con el agua. Aparte de eso, aquí en el campo prohibimos la cacería. Aquí hay bastante yacaré, la abundancia que se da acá es muy interesante, es digno de ver. Aparte de eso, como ustedes saben, eso está investigado a nivel internacional, y hay lugares donde los arrozales son subvencionados debido a que el arrozal es un humedal artificial
que en años de mucha sequía como esta sirve de refugio a aves migratorias que necesitan lugares como estos para venir, bajar, descansar y continuar su viaje, ¿verdad? Entonces ahí es donde de lo contrario hubiésemos tenido el cauce de agua muy fino, los espejos de agua que se suelen dar en un año normal, y eso hubiese sido un problema muy importante para esas aves que tienen que bajar hasta el sur y luego volver a subir. Los arrozales son un refugio muy importante para esas aves, entonces cumplen una función muy importante en la preservación de todas esas aves migratorias. Y eso está más que demostrado, ¿verdad? Aquí vienen constantemente, según la época, vienen a hacer monitoreo y ver la presencia de varias de esas aves, lo cual van trabajando ellos que entienden del tema de aves, ¿verdad? Entonces, aquí este campo en ese sentido es una reserva privada y estamos trabajando hace ya 15 años con Huirá Paraguay en esto. En las últimas etapas del cultivo, cuando el arroz se encuentra semillando y durante la cosecha son comunes las aves zancudas, se pueden encontrar garzas, mirasoles y cigüeñas alimentándose de ranas, peces y otros invertebrados que se desarrollan en el agua del arrozal. La producción de arroz y su industrialización se convirtió en uno de los principales rubros en el departamento de Misiones. El área de siembra del cereal va en aumento en la cuenca baja del río Tebicuarú. El arroz, como sale del campo, sale con una humedad alta, lo cual hay que bajarla para poder almacenarla, y con ciertas impurezas, mucha paja del campo, de la planta. Entonces llega a la planta, primero pasa por una zaranda, se le quitan las impurezas, las pajas que sobran, queda el grano y el grano pasa por un secado por aire caliente, el cual se baja a una temperatura entre 11 y 13 grados, 13%, perdón, a una humedad de 11 a 13% para poder almacenar. De ahí van los silos y de los silos se va molinando poco a poco, va pasando a molino para cumplir con las demandas y con las ventas que tenemos. El molino básicamente lo que hace es descascar el arroz, lo pule y separa, al pulir separa el afrecho de arroz, que es consumido bastante en producción animal, y queda todo lo que es lo blanco del arroz que conocemos. Eso blanco entra en un proceso de clasificación, primero un pulido y una clasificación por tamaño y por color. Estoy diciéndolo muy, muy sencillo, ¿verdad? Porque eso son máquinas y máquinas que pasan ese proceso, por tamaño y por color, y de ahí se formula la calidad de arroz que pide el cliente, ¿verdad? Entonces de ahí vienen los tipos 1, tipo 2, tipo 3 de arroz, y vamos armando, formulando eso en función a las ventas que tenemos, ¿verdad?
Desde la Cámara Paraguaya de Industriales de Arroz Caparrós, detallan que cerca de 200.000 toneladas de arroz permanecen para el consumo interno y lo restante, unas 800.000 toneladas, son enviadas a los distintos mercados de exportación. El principal desafío es mantener y mejorar incluso nuestra competitividad productiva, logística, para acceder a más mercados internacionales y poder tener una cartera de clientes de países a los cuales vender, donde podamos aprovechar situaciones y condiciones de mercado en distintos países. No depender solo de Brasil o no depender de 1, 2, 3 países más, ¿verdad? Ese es el desafío más grande a nivel nacional de producción. Ahora, el otro desafío tiene que ver con la pregunta anterior, que es: necesitamos variedades y tecnologías nacionales. Eso es un aspecto, te diría, esto creció tan rápido que hay varias tareas que no nos dio tiempo de hacer, o no le dio al sector ni al país de hacer, que es desarrollar nuestra propia tecnología. El manejo de plagas y enfermedades en el cultivo de arroz se hace de forma integral con rotación de cultivo y menor uso de defensivos. Sí, por supuesto. Como todo cultivo tiene sus plagas, sus enfermedades. Y bueno, trabajamos en forma integral con eso. Integral quiere decir que no estamos hablando de aplicar solo defensivos, estamos hablando de tomar medidas y manejos que nos ayudan a controlar esas plagas y esas enfermedades. Por eso le hablaba de rotación, por ejemplo. Y eso nos ayuda a menor costo, menor aplicación de defensivos y por lo tanto mayor competitividad, ¿verdad? Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, trabajan para aumentar y diversificar las ofertas exportables del Paraguay. Entre ellas aparece el arroz, por su gran potencial y la recuperación comercial que viene registrando el cereal. Bueno, tenemos varios productos, nuestra oferta exportable, queremos variarla más, diversificarla más. Tenemos la soja, que gracias a Dios se vende sola. Tenemos el maíz, cuyo principal mercado de destino es el Brasil. El arroz, que ha empezado otra vez a mejorar su comercialización. El trigo, que también ya se está comercializando fluidamente. Estamos vendiendo lo que quedó en depósito de la zafra pasada y empezando a vender lo que tenemos y manteniendo lógicamente lo que es para la industria. La carne también esperemos que se recupere y que el productor también reciba el precio adecuado por su producto. Estamos diversificando, estamos viendo otros mercados donde también ahí el agricultor va a ser importante, porque hay mercados nuevos como Medio Oriente que requieren otro tipo de productos. Estamos hablando de diversos tipos de porotos que sí los producimos, pero no todavía en cantidad importante para exportar, principalmente porque no tenemos ese mercado. Yo creo que una vez que tengamos el mercado, esos sectores de otros cultivos también van a ir desarrollándose. Estamos trabajando en lo que es también la cadena porcina. Probablemente una vez que cumplamos unos requisitos va a empezar a ir carne de cerdo a Taiwán, que eso va a dar un impulso también al sector, y también en el sector de aves, que somos un país granero y que tenemos que transformar nuestros granos en proteína animal y con eso dar valor agregado y llegar a muchos mercados, y el sector de aves también puede ser un sector muy importante.
Según la Capa Arroz, la zafra arrocera 2019 obtuvo un rendimiento de 6.100 kilos por hectárea en el promedio nacional. Esta cifra supera los registros de años anteriores, cuando se obtenía entre 5.700 a 5.800 kilos por hectárea. Sin embargo, hay lugares donde el promedio es mucho más elevado, como es el caso de Arazape, Misiones, donde el promedio de la última zafra alcanzó los 9.000 kilos por hectárea en una superficie de cultivo de 4.000 hectáreas. Sí, hay que decirlo. Nosotros la primera exportación que hicimos de arroz a Colombia, que fue algo histórico, hubo un acompañamiento por parte del Ministerio de Industria y Comercio. Hay otros países a los cuales pudimos acceder también gracias a la colaboración de ellos. Tenemos ese apoyo, en eso no nos podemos quedar, tenemos apoyo para acceder a nuevos mercados. Siempre hay una buena predisposición de las embajadas en el extranjero de proveernos información para poder un poco intentar acceder a esos mercados. O sea, eso tenemos, eso estamos ahí de todos los gobiernos. Siempre tuvimos, en estos años que estamos creciendo, tuvimos bastante predisposición a ayudarnos a acceder a mercados. El arroz es uno de los cultivos extensivos que más fuente de trabajo genera por hectárea, y en Paraguay existe la capacidad industrial para procesar toda la producción a fin de comercializarla con valor agregado. El arroz vino para quedarse, vino para crecer. Hay que estar orgulloso que vamos a ser un país arrocero. Vamos a ser un país que produce arroz bueno, de calidad para todo el mundo. Eso genera mucha fuente de trabajo. Áreas ganaderas que hoy emplean una persona cada 1.000 hectáreas pasan a hacer arroz y emplean 20 personas por 1.000 hectáreas. Entonces, estamos diciendo que vamos a generar fuente de trabajo. El arroz es uno de los cultivos extensivos que más fuente de trabajo genera por hectárea. Aparte de eso, esto es muy importante. Transformamos casi todo nuestro arroz. Prácticamente todo nuestro arroz transformamos y tenemos la capacidad para transformar y darle valor agregado al 100% del arroz que se produce en Paraguay. Entonces, estamos preparados para producir con calidad, acceder a otros mercados y bueno, con sustentabilidad y respetando el medio ambiente. Eso creo que estamos todos con esa predisposición. Para la siguiente zafra, el objetivo es incrementar los rindes por hectárea, de manera a seguir abasteciendo a los mercados más exigentes del mundo. Este programa fue presentado por Lácteos Trébol, Shorty Beef